Hoy nos toca ver un tema muy importante, la mayordomía y la propiedad privada. Y esto tiene que ver con patrimonio, tiene que ver con matrimonio. Matrimonio viene de la etimología de la matriz, del útero, que tiene que ver la mujer encargada en la reproducción humana, obviamente en colaboración con el hombre. Pero patrimonio tiene que ver más, Chente, con la etimología latina, que es patrimonium, que es el conjunto de bienes. En lo general es la titularidad jurídica de un jefe de familia, quien se esfuerza para una heredad, quien se esfuerza de trabajar el diario para llevar sustento a la casa. Patrimonio viene de padre, y entendemos que es el responsable de suplir y por supuesto también pues de una vivienda digna, ¿no? ¿Qué nos dice la Biblia acerca de una heredad, Vicente? Viendo el tema de lo que es una heredad en relación a lo que es un patrimonio, vemos en Génesis capítulo 23, en versículo 13, dice: y respondió a Efrón en presencia del pueblo de la tierra, diciendo: antes, si te place, te ruego que me oigas, yo daré el precio de la heredad, tómalo de mí y sepultaré en ella a mi muerta. Respondió Efrón a Abraham, diciéndole: Señor mío, escúchame, la tierra vale 400 siclos de plata, ¿qué es esto entre tú y yo? Entierra pues a tu muerta. Entonces Abraham se convino con Efrón, y pesó Abraham a Efrón el dinero que dijo en presencia de los hijos de Et, 400 siclos de plata, de buena ley entre mercaderes, y quedó la heredad de Efrón, que estaba en Macpela, al oriente de Mamre, la heredad con la cueva que estaba en ella, y todos los árboles que había en la heredad, y en todos sus contornos. Wow. O sea, el costo. El costo y el derecho, como tú dijiste, el derecho jurídico a poseer esa heredad. Impresionante, ¿no? O sea, como desde los tiempos bíblicos ya uno tiene un derecho, como hoy en día nuestra Constitución lo marca también. La Constitución mexicana nos habla del derecho a la propiedad, del derecho a la vivienda digna, a la educación, a la salud sobre todo. A la salud. ¿Qué más nos compartes, Vicente? Sí, vemos igualmente en el Salmo, capítulo 112, ¿verdad? Versículo del 1 al 3, dice: bienaventurado el hombre que teme a Jehová, y en sus mandamientos se deleita en gran manera. Su descendencia será poderosa en la tierra, la generación de los rectos será bendita, bienes y riquezas hay en su casa, y su justicia permanece para siempre. Vemos en estos versículos, que es una bendición de parte de Dios el tener una propiedad, tener riquezas, tener bendición. O sea, una bendición material no necesariamente es algo malo, sino que vemos, de acuerdo a la Escritura, que el ser bendecidos por Dios implica el poder tener una bendición también económica, no solamente espiritual, no solamente emocional, sino también en lo material. El Señor es Señor de todo, y vemos que Él suple. Porque le puedes dar una funcionalidad, ¿no? A la propiedad, al negocio, lo que tú tengas. Le puedes dar una funcionalidad espiritual. Claro. ¿Qué más me puedes compartir? Sí, vemos, por ejemplo, Dios bendice la fidelidad, ¿verdad? Porque la economía, la materialidad, o sea, el tema económico tiene que ver con el poder bendecir a las personas, supongamos en un ministerio, en el trabajo de alcanzar misiones, etcétera. Hay la necesidad siempre de los recursos naturales. Dice un proverbio que el dinero ayuda para todo, ¿verdad? Entonces es necesario entender que cuando tenemos una mayordomía de parte de Dios, o sea, somos conscientes de que todo lo que existe es de Dios y somos administradores de lo que tenemos. Lo que nos ha dado, claro. Estamos entendidos de que lo que recibimos como bendición de parte de Dios, forzosamente estamos obligados a ayudar a la obra, o sea, a enfocarlo a algo espiritual. Y fíjate que ahí mismo, en ese mismo Salmo, en el 112, versículo 9, pues somos bendecidos para bendecir. Amén. Como fuimos salvados para salvar. Así en es. este caso dice el Salmo 112, 9, reparte, da a los pobres, su justicia permanece para siempre, su poder será exaltado en gloria. Qué interesante, porque Dios te bendice. Así es.
pero no es para que tú te conviertas en un avaro, ¿no? Claro. Me viene a mi mente la historia del rico y Lázaro, ¿no? Lázaro, así es. El contraste de que nomás divide la puerta, mientras que la puerta hacia adentro son banquetes, abundancia, y de la puerta hacia afuera es calamidad, necesidad, hambre, y solamente es unos pasos. Tiene tantos convidados que seguramente sobraba comida como para otorgarle un plato o algo. Absolutamente, Sin sí. embargo, no lo hace. No lo hace. Y somos bendecidos para bendecir. Para bendecir. Exactamente. Ahora, si tú bien recuerdas la historia que nos marca la Biblia, que siempre lo leemos en un 10 de mayo, la mujer virtuosa, Ah, claro. que nos habla de esta mujer virtuosa. La palabra virtud viene del vocablo griego arete, que quiere decir poder. O sea, una mujer emprendedora, una mujer, hoy está la palabra de moda, empoderada. Empoderada. Pero bajo el contexto bíblico, ¿no? Sí. De un empoderamiento de parte de Dios, De parte de para Dios. hacer apoyo a su esposo. Amén. Por ejemplo, nos A su dice el familia. versículo 13, busca lana, bueno, comienza en el 10, mujer virtuosa, ¿quién la hallará? Obviamente, Amén. cada marido encontró una mujer virtuosa, ¿no? Así es, amén, amén. Dice el versículo 13, busca lana y lino y con voluntad trabaja con sus manos. Habla de esfuerzo. de esfuerzo, de dedicación. Amén. Dice el versículo 15, se levanta aún de noche y da comida a su familia y raciona a sus criados. Lo que hablábamos del matrimonio, ¿no? Así la, es, rela- sí. la relación de poder atender a su familia, atender al marido Así y aún es. terceras personas, a Así las es. criadas. Dice el versículo 16, considera la heredad y la compra. Tremendo. Planta viña del fruto de sus manos. Ciñe de fuerza sus lomos y esfuerza sus brazos. Ve que va bien los negocios y su lámpara no se apaga de noche. O sea, esta mujer es impresionante. Así es. Ahora, fíjate, para poner, antes de que aumente, En para contexto, poner ajá. en un marco equilibrado, hoy en este tiempo una mujer así diría, ¿para qué quiero marido? Exacto. En la realidad, tristemente. Sí. Pero aquí nos dice que ella le da la honra al marido, porque Así dice, es. Ajá. su marido es conocido a las puertas, porque los hombres en los tiempos bíblicos, Así si es. recordamos, a Débora estaba en la entrada de la puerta, a Lot que estaba en la entrada de la puerta, los Así jueces, los ancianos se plantaban en las puertas donde la gente llegaba, ahí era el lugar de reunión. Así es. Entonces dice, su marido es conocido con los ancianos a las puertas, era un hombre respetable, respetable. porque ella le daba su lugar. Le daba su lugar. O sea, qué impresionante. Amén. Lo que somos bendecidos para bendecir. ¿Querías comentar algo? Sí, vemos, por ejemplo, hablando de ese tema, cómo nos damos cuenta que todo lo que el mundo trata de hacer son imitaciones mal hechas de lo que Dios hace, ¿verdad? Como tú acabas de decir, se habla de la mujer empoderada, que ella tiene que ser capaz y que no necesita al hombre. Todo eso es una distorsión, porque vemos realmente que cuando las cosas se hacen de acuerdo a como Dios quiere, pues fíjate, la mujer era tan trabajadora y era tan ahorrativa que hasta estaba echando cuentas para saber que iba a comprar una propiedad. Eso es bien interesante, ¿verdad? Porque cuando el Señor nos bendice de una manera que podemos inclusive ahorrar, y qué importante es saber invertir correctamente el dinero. El área administrativa. Así es. El área administrativa. Así es, efectivamente. Ahora, algo que debemos aprender es que la gente hoy en día puede decir, ¿para qué pecó Adán? Si Adán no hubiese pecado, nosotros no trabajaríamos ahorita. Bueno, Así es. O sea, Dios no quiere, con perdón de la palabra, pero no quiere holgazanes. Exacto. Sí, Porque sí, sí. el trabajo no es una maldición, Así es. sino una bendición. Una bendición. Dice Génesis 3:19, con el sudor de tu rostro comerás el pan hasta que vuelvas a la tierra, porque de ella fuiste tomado, pues polvo eres y al polvo volverás. Ahora, siguiendo ese punto de que si Adán no hubiese cometido el error, Ajá. pero cuando Dios lo plantó, lo puso a chambear. Lo puso a trabajar, O sea, efectivamente. hay sí. animales. Ajá. ¿Cuál es el nombre? ¿Cuál es el nombre? Imagínate, de uno, le voy a poner caballo, le voy a poner, se parece el caballo, le voy a poner cebra, tiene una trompota, se va a llamar elefante, y empezó a trabajar. Y sin contar los animales extintos, que sabrá Dios cuántos serían. Exactamente. Tremendo Entonces, trabajo. Dios lo planta y lo pone a trabajar. A trabajar. Antes de darle la mujer, él ya estaba trabajando. Él estaba trabajando. No es una maldición el trabajo, porque el trabajo nos ayuda, vaya, como hombres de hogar, a poder alcanzar un patrimonio, ¿no? Exacto. Una heredad. Una heredad. Ajá. Y mira lo que dice allá Pablo en la segunda carta a los tesalonicenses, y empieza a hablar de la gente que de repente estaba
pues entró en un relax de que no, pues aquí estamos, como dice Proverbios, así como la bisagra da vueltas, así es el perezoso en la cama. Sí, hay un proverbio que dice. Dando vueltas. Nomás dando vueltas. Bueno, Ajá. Pablo dice, si alguno no quiere trabajar, Ajá. pues tampoco pruebe bocado. Ándale. No coma. Tremendo. Porque, vaya, como tenemos derechos, también tenemos obligaciones. Obligaciones, efectivamente, sí. Entonces, somos bendecidos para bendecir. Bendecir. Y es importante que este entendimiento sea, en la actualidad lamentablemente a veces se difunde mucho la idea de que las personas podemos vivir sin ninguna responsabilidad, de que podemos recibir dinero pues nada más porque sí. Y esto no es un concepto bíblico. Un concepto bíblico es que hay que merecerse lo que uno recibe. Por supuesto, Así no podemos estar esperanzados, Ajá. con mucho cuidado lo digo, Ajá. a una dádiva gubernamental. Exacto, sin no es esforzarme. correcto. Así es. Porque aún bajo Ajá. ese contexto de una dádiva gubernamental es que tienes la obligación de De estudiar. estudiar, exactamente, hay que cumplir. Cumplir con Ajá, ello. exacto. O sea, no es No hay que abusar. exactamente. Entonces, todo lleva una responsabilidad y así como tal vez podemos exigir un derecho, Así es. también tengo la obligación. Bueno, tienes la heredad, Así es. pero la heredad consume energía eléctrica, o sea, tienes derechos, pero también una responsabilidad y obligación. Así es, muy cierto, muy cierto. Vemos en el libro de Salmos 126, vamos al libro de los Salmos 126, vemos un tema muy interesante en lo que se refiere al sacrificio, al esfuerzo. Salmo 126, es el versículo 6, dice así, dice, irá andando y llorando el que lleva la preciosa semilla, mas volverá a venir con regocijo trayendo sus gavillas. Este versículo nos habla del esfuerzo, pero también nos habla de la recompensa. Que toda persona que se esfuerza, que trabaja como el que anda sembrando la semilla, esto tiene una interpretación también espiritual, ¿verdad? Lo hemos entendido, Sí. que se refiere a compartir la palabra, pero también tiene una aplicación práctica, que es que la persona que va y anda sembrando la semilla, vamos a decir de trigo, eventualmente cuando su esfuerzo tenga el resultado, va a poder regresar, primero está esforzándose porque va caminando, va inclusive llorando por el esfuerzo, porque va trabajando, le va costando, Por supuesto, sí. pero después va a tener, porque viene con gozo, cargando el fruto de su trabajo, viene con las gavillas, que eran aquellos conjuntos de trigo que ellos recogían cuando tenían ya el resultado de su esfuerzo. Y eso es muy importante, que tenemos que entender que todo tiene un resultado, un sacrificio tiene un resultado, un sacrificio tiene una recompensa, y es algo que así Dios lo ha establecido y que lo debemos de entender y hacer. Correcto, sí, porque pues sin sacrificio no hay victoria. No hay victoria, exactamente. Vemos en Proverbios capítulo 10, el versículo 4, vemos cómo dice aquí, Proverbios 10, 4, nos dice, la mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Y hace un contraste, ¿verdad?, entre la persona que no se esfuerza, que es negligente, y dice ahí que se va a empobrecer. Pero en cambio la mano del diligente se va a enriquecer, o sea, quiere decir que va a empezar a acumular dinero, quizá propiedades. Y esto no es algo malo, no es algo que se debe satanizar, sino se debe entender que son principios de cómo Dios creó el mundo. El que se esfuerza tiene un resultado, el que no se esfuerza va a tener una pérdida, ¿verdad? Lo vemos en los ejemplos de los talentos y de las parábolas que daba el Señor, que el que no trabajaba el talento, pues lo perdía al final, ¿verdad? Porque se lo daban al que trabajaba más. Y fíjate que ahí el Señor usa una palabra que a mí me llama la atención, que hoy en día todo no estás ajeno a ella, la palabra negocio. Negocio, así es. Y la palabra, vaya, en el tiempo antiguo la palabra negocio quiere decir, viene de not, que es no, y luego otium, que se traduce como lo que no es socio. Entonces una persona ociosa no produce. Pero una persona que está trabaja, ocupada en el trabajo, en el negocio, lo que no es socio, va a producir, lo que estás hablando ahorita. Exactamente, y va a tener una recompensa. Y no debemos de ver esto como algo incorrecto, al contrario, porque son principios, así como Dios establece leyes espirituales, igualmente hay leyes en la vida. El que se esfuerza tiene la recompensa, el que no se esfuerza no puede aspirar a tener una recompensa,
porque no es algo que es como Dios estableció las cosas. Así es. Vemos igualmente en Proverbios capítulo 24, dice el versículo 33 así, dice, un poco de sueño, cabeceando un poco, poniendo mano sobre mano, poco para dormir, otro poco, para dormir, así vendrá como caminante tu necesidad y tu pobreza como hombre armado. Esto nos habla de cómo es un problema de que en ocasiones nos quejamos y decimos, híjole, ¿por qué no tengo esto? ¿Por qué aquel tiene y yo no tengo? ¿Por qué? Y a veces no nos damos cuenta que estamos fallando en ser, no somos diligentes y no estamos siendo negligentes. Y esto nos indica que si somos negligentes, eventualmente la pobreza va a llegar a nuestras puertas. Y dice que nos va a atacar como hombre armado. ¿Por qué? Porque como un ladrón, realmente. Te roba. Te va a robar las bendiciones que deberías poder tener, ¿verdad? Entonces es bien interesante. Todos estos son principios no de inventados por alguien. Son cosas que Dios estableció en cómo el universo, cómo el mundo funciona, y tenemos que apegarnos a esto, ¿verdad? Vemos también en Primera de Tesalonicenses, este es un tema muy importante también, que como creyentes y como personas tenemos que tener en mente, ¿verdad? Porque hay mucha gente, yo he escuchado a muchas personas que dicen, pues es que mi trabajo me costó y yo hago con lo que yo tengo lo que yo quiero. Ojo, esto también es algo incorrecto, porque nosotros tenemos que entender que somos mayordomos, administradores de la gracia del Señor. Claro. Somos administradores. Vemos en 1 Tesalonicenses capítulo 4, del versículo 11 al 12, dice, hablaba el apóstol Pablo a los tesalonicenses, dice, y que procuréis tener tranquilidad y ocuparos en vuestros negocios y trabajar con vuestras manos de la manera que os hemos mandado. Dice, a fin de que os conduzcáis honradamente para con los de afuera y no tengáis necesidad de nada. Wow. Hablar de ocuparte, ¿no? De tus negocios, exacto, tus responsabilidades. Y no tener necesidad de nada significa que no tenemos que andar pidiéndole a otros que nos estén dando. Eso es algo muy importante y es una recomendación que Pablo le hacía a los tesalonicenses, ¿verdad? Vemos igualmente en Efesios capítulo 4, Efesios 4 capítulo 28, dice así. Dice, el que hurtaba no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. Y esto es hablando de lo que decíamos, que cuando tú ganas dinero, cuando tú tienes una bendición de parte de Dios, cuando Dios te bendice con una buen trabajo, con un buen negocio, con buenas ventas, con alguna propiedad, con algo que Dios te da, tienes que entender que la voluntad de Dios es que los bienes que estás recibiendo no son para que los utilices en placeres vanos, como hablabas del rico que hacía un banquete todos los días. Fíjense, me preguntaba una persona en una ocasión, o hablaba con una persona que decía, ¿por qué se fue al infierno el rico? ¿Por ser rico? Alguien planteaba esa pregunta, ¿verdad? Y el tema no es que se fue al infierno porque fuera rico, se fue al infierno porque tenía dinero para hacer un banquete diario, pero no tenía corazón para ver un pobre hombre que estaba lleno de llagas. ¿Es muy indiferente? No, es totalmente indiferente ante la necesidad del hombre tirado afuera de la... Sí, que dividía la puerta nada más. Exacto, y no era capaz de decir, oiga, llévenle a ese pobre hombre, porque dice la Escritura que el hombre quería las migajas, o sea, anhelaba las migajas que se caían de la mesa de ese hombre. Entonces, es importante entender que cuando Dios nos bendice, Mario, nos está bendiciendo para bendecir a los demás, no para que gastemos en tonterías o para que derrochemos en cosas que no aprovechan o en deleites, sino para que invirtamos en el reino de los cielos. Porque acuérdense que dice el Señor, es el que le da un vaso de agua a este, a mí me lo da y no quedará sin recompensa. Entonces, todo lo bueno que podamos hacer con nuestros recursos es bendecir a los que nos rodean. Ahora, por otro lado, dice en ese mismo que acabas de leer, el que hurta o el que robe, no robe más. Así es. Ajá. O sea, no es que robe a ojos abiertos. Claro. O sea, estamos hablando de corrupción. También. Estamos hablando de soborno. O la frase tan trillada en México, ¿no? Si no transas, no avanzas. Sí. Necesitamos entender que todo lo que habla la bendición, todo lo que habla de bendiciones es regalo de Dios. Es regalo de y Dios. Tiene que venir de una manera correcta, no limpia. Incorrecta, limpia. Muy cierto. Porque cuando lo recibe de una manera muy extraña,
pues extrañamente vas a poder querer darle a alguien. Exacto. Pero cuando lo recibes y entiendes que viene de parte de Dios, con la mano en la cintura puedes bendecir a los demás. Claro. Porque a ti te costó Así el es. trabajo, el esfuerzo, el sudor. Dice, Así bueno, es. Dios me bendijo, puedo bendecir. Así o sea, es. qué interesante. Ahora, tenemos un derecho, Vicente, otorgado por Dios. El derecho a la propiedad privada es un regalo de Dios. Amén. Y tenemos que entender que así como Dios otorga el derecho a la propiedad, mira lo que dice Éxodo capítulo 20, versículo 15. No hurtarás, es uno de estamos hablando de los mandamientos. Claro. No robarás, no hurtarás. Así es. Pero también nos dice, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Ok. No codiciarás la casa de tu prójimo, no codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna. O sea, es respetable lo que él tiene y Así esfuérzate para que tú también lo tengas. O sea, Así tenemos es. ese derecho. Amén. Sí, Sí, o sea, sí. No puedo codiciar lo tuyo, pero sí puedo ver el ejemplo que tú tienes, cómo te has sacrificado, te has Así es. esforzado, y puedo, vaya, en un sentido, copiarte el modelo de trabajo para poder tener tal vez, no lo que tú tienes, pero sí aproximarme, o Así de es. acuerdo a lo que Dios me quiera bendecir. También, sí, sí, ¿Sí? sí. Entonces tenemos un derecho, el derecho a la propiedad privada, y eso es nuestro. Por eso aquí Dios dice, esto es privado, no vas a robar, no hables contra tu prójimo, Ajá. no codicies lo que él se ha esforzado en hacer, Así. tanto en una esposa como también la servidumbre, pero su también casa. habla todo lo que es el patrimonio. Patrimonio. Qué interesante. Muy cierto, muy cierto. Y sí, pues es parte de lo que tenemos que entender, ¿verdad? De no tener en nuestro corazón el deseo el mal deseo de lo que otra persona tiene, sino de esforzarnos por lo que nosotros podemos hacer. Vemos Isaías capítulo 65, del versículo 2 al 22, dice así: extendí mis manos todo el día al pueblo rebelde, el cual anda por camino no bueno, en pos de sus pensamientos. Pueblo que en mi rostro me provoca de continuo a ira, sacrificando en huertos y quemando incienso sobre ladrillos, que se quedan en los sepulcros y en lugares escondidos pasan la noche, que comen carne de cerdo y en sus ollas hay caldo de cosas inmundas. Que dicen, estate en tu lugar, no te acerques a mí, porque soy más santo que tú. Estos son humo en mi furor, fuego que arde todo el día. He aquí que escrito está delante de mí, no callaré, sino que recompensaré y daré el pago en su seno. Por vuestras iniquidades, dice Jehová, y por las iniquidades de vuestros padres juntos, los cuales quemaron incienso sobre los montes y sobre los collados me afrentaron. Por tanto yo les mediré su obra antigua en su seno. Así ha dicho Jehová, como si alguno hallase mosto en su racimo y dijese, no lo desperdicies, porque bendición hay en él. Así haré yo por mis siervos, que no los destruiré del todo. Sacaré descendencia de Jacob y de Judá, heredero de mis montes, y mis escogidos poseerán por heredad la tierra, y mis siervos habitarán ahí, y serán Sarón para habitación de ovejas, y valle de Acor para majada de vacas, para mi pueblo que me buscó, para vosotros los que dejáis a Jehová, que olvidáis mi santo monte, que ponéis mesa para fortuna, y suministráis libaciones para el destino. Yo también os destinaré a espada, y todos vosotros os arrodillaréis al degolladero, por cuanto llamé y no respondisteis, hablé y no me oísteis, sino que hiciste lo malo delante de mis ojos y escogisteis lo que me desagrada. Por tanto, así dice Jehová el Señor, he aquí que mis siervos comerán y vosotros tendréis hambre. He aquí que mis siervos beberán y vosotros tendréis sed. He aquí que mis siervos se alegrarán y vosotros seréis avergonzados. He aquí que mis siervos cantarán por júbilo de corazón, vosotros clamaréis por el dolor del corazón y por el quebrantamiento de espíritu aullaréis y dejaréis vuestro nombre por maldición a mis escogidos, a vuestro Señor, y Jehová el Señor te matará y a sus siervos llamará por otro nombre. El que se bendijere en la tierra, en el Dios de verdad se bendecirá. Y el que jurare en la tierra, por el Dios de verdad jurará, porque las angustias primeras serán olvidadas y serán cubiertas de mis ojos. Porque he aquí que yo crearé nuevos cielos y nueva tierra, y de lo primero no habrá memoria,
ni más vendrá al pensamiento, mas os gozaréis y os alegraréis para siempre en las cosas que yo he creado, porque he aquí que yo traigo a Jerusalén alegría y a su pueblo gozo, y me alegraré con Jerusalén y me gozaré con mi pueblo, y nunca más se oirá en ella voz de lloro ni voz de clamor. Dice, no habrá ahí más niño que muera de pocos días, ni viejo que sus días no cumpla, porque el niño morirá de 100 años y el pecador de 100 años será maldito. Edificará casas y morará en ellas, plantará viñas y comerá el fruto de ellas. No edificará para que otro habite, ni plantarán para que otro coma, porque según los días de los árboles serán los días de mi pueblo, y mis escogidos disfrutarán la obra de sus manos. Impresionante, ¿no? Lo que nos dice, un resultado del esfuerzo, del trabajo. Y fíjate que Dios es muy enfático en el 22 y 23. Vas a edificar, pero para ti. Amén. Para que no otro venga a habitar lo que tú has hecho. Así es. Hay algo bien interesante, fíjate, en la ley, cuando Josué va, dice allá en Deuteronomio, cuando salgas a la guerra, si hay un hombre que está recién casado, mejor que se quede. Así es. Que disfrute su matrimonio. Su matrimonio, así es. Y dice, y si hay alguien que acaba de plantar en una heredad, que se quede. No vaya a ser que muerto en batalla, alguien coma del fruto de lo que él se esforzó. Fíjate lo que es la consideración de Dios. Así es. Para los que se esfuerzan, ¿no? Así es. Sí, impresionante. Y fíjate que, para concluir esto, allá en el segundo libro de Samuel, me lleva mucho la atención porque uno como responsable de los hogares, uno tenemos que luchar, pelear por lo que Dios nos ha dado. Así es. El hogar es una bendición, el patrimonio, lo que Dios nos ha dado es una bendición, la mayordomía que Dios nos ha puesto en nuestra vida como administradores, la propiedad privada, todo viene de parte de Dios. Amén. Y debemos pelear por ello. Okay. Dice allá, sí, dime. No, sí, tienes razón. Dice, segundo libro de Samuel 23:11, hablando de los valientes de David. Dice, habla de muchas personas con muchos talentos, habilidades, destreza, pero hay uno en particular, todos habla de uno de que se le quedó la espada pegada a la mano, otro que con una lanza en una ocasión mató 800 gente, alguien que correteaba leones, pero este me llamó la atención porque yo aquí le pondría, pelea por la bendición que Dios te ha dado, pelea por tu hogar, pelea por tu patrimonio, pelea por tu matrimonio, lo que Dios te ha dado. Dice, después de este, se levantó Sama, hijo de Age, Ararita. Los filisteos se habían reunido en Leí, donde había un pequeño terreno, una pequeña propiedad llena de lentejas. Un esfuerzo de sembrar, ya había producido, y el pueblo había huido delante de los filisteos. Entonces se paró en medio de aquel terreno, este hombre, Sama, lo defendió y mató a los filisteos, y Jehová dio una gran victoria. O sea, ya había un pequeño terreno, sembrado, ya con cosecha, pero el enemigo había querido robar. Y la gente huye, y él dice, ¿por qué vamos a huir si este es nuestro? Y como es nuestro, yo lo defiendo. Amén. Y se para en medio del terreno, dice, un pequeño terreno. Yo le quiero decir, usted puede decir, pero es que mi pequeña casa, por muy pequeña que sea, Dios se la dio. Amén. Por pequeño que sea tu patrimonio, tu heredad, Dios te la dio. Es tuyo. Es tuyo, porque aquí nos enseña algo, un contraste, algo pequeño, una gran victoria. Una gran victoria. Así que pelee por lo que Dios le ha dado. Pelee por lo que Dios ha puesto en sus manos. ¿Algo que quieras comentar, Vicente? Sí, no, efectivamente tienes toda la razón. Y entender que lo que Dios nos da es para bendecir a los demás. Exactamente. Amén. Somos bendecidos para bendecir. Amén. Así que, como hombre de Dios, como mujeres virtuosas, peleen por lo que Dios les ha dado. Amén. Que tenga una bonita noche.